Y vamos a ir ahora con la última entrevista de la jornada. Vamos a cambiar drásticamente de asunto y vamos a hablar del impacto de la inteligencia artificial en las elecciones de Estados Unidos. Nos acompaña Antonio Flores, asesor de la Comisión Europea, profesor en la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Se está hablando del uso de la inteligencia artificial para muchas cosas, por no decir para todo, y te quiero preguntar, en un contexto en el que tenemos la inteligencia artificial muy presente en nuestra vida diaria, ¿qué impacto puede tener su uso en las elecciones en Estados Unidos, en la propia campaña, en lo que quedan 18 días y en los resultados? Pues básicamente muchísimo porque al final la inteligencia artificial permite dos cosas fundamentales en unas elecciones. Una es generar contenido, cosa que no se podía hacer, había que hacerlo manualmente hace poco, con lo cual ahora vamos a vivir una inundación de contenidos generados por IA muy adaptados y muy personalizados para nuestra forma de pensar, sobre todo para la gente que está indecisa o que no está muy convencida de votar a su partido, tal. Pues la IA puede hacer cambiar esa opinión generando contenidos muy a medida y sobre todo, que muchas veces no pensamos en esa faceta de la IA, es su capacidad de análisis. La inteligencia artificial tiene una capacidad de análisis de una cantidad de datos muy complejos y producidos en tiempo real, por ejemplo en las redes sociales, para tomar decisiones prácticamente en tiempo real de cada partido político, de si debe hablar de un tema, debe callarse este otro tema, debe entrar al trapo en lo que ha dicho el contrario o no, o debe cambiar las tornas y tratar otro tema diferente. Y yo creo que eso lo vamos a vivir no solamente en las elecciones americanas que tenemos a la vuelta, sino ya en todas las que van a venir en todas partes en el mundo, por supuesto en España también, en lo que viene. O sea, ya no hay vuelta atrás. Teniendo en cuenta que en las anteriores elecciones hubo un poco de lío con Trump, pues no reconociendo el resultado electoral y tal, el uso de la inteligencia artificial ahí puede generar distorsiones. Sí, bueno, a ver, una cosa es cómo se contabilizan los recuentos de votos, que eso se hace electrónicamente ya desde hace muchos años en muchas democracias. De hecho, aquí en España tenemos una empresa que hace muchísimo recuento de votos, no solamente en España, sino en muchos otros países, que es Indra. Y bueno, eso es una situación donde aparentemente o a priori debería haber una serie de certificaciones y de garantías de que ese recuento se está haciendo sin manipular esos datos. Y otra cosa es que la inteligencia artificial realmente puede cambiar nuestra intención de voto antes de que vayamos a votar. Es decir, que no hace falta que manipulemos los votos a las bravas, digamos, a manipular las elecciones al estilo antiguo, cuando se rompían las urnas o se permitía que la gente votara dos veces y ese tipo de cosas. Ya no hace falta o no es tan importante o tan necesario hacer eso para manipular unas elecciones, porque podemos ir a un paso más atrás, que es manipular a las mentes de las personas de una manera muy quirúrgica, muy precisa, para que justo esa noticia, que al final puede ser una fake news, pero llega en el momento oportuno, el día antes de las elecciones, y ya hace que esa persona se quede en casa y no vote, o al contrario, o que estaba indeciso y vaya a votar, o que vaya a votar al contrario. Incluso ya sería el caso más espectacular, ¿no? Pero sí que yo creo que la IA va a tener mucho más impacto en esos días previos de las elecciones, generando posibles noticias dirigidas o incluso fake news, que después en el propio recuento de votos. Quiero preguntar en este contexto, evidentemente, es el debate sobre los límites de la inteligencia artificial está ahí y precisamente todavía no es, o sea, yo creo que precisamente como es una tecnología que todavía está en un proceso de creación, todavía ponerle límites a este tipo de situaciones es imposible y en las elecciones de Estados Unidos los límites no van a estar, porque quedan 18 días. No van a estar, y de hecho hace muy poquito, este verano, se aprobó el reglamento europeo de IA, que es el primer reglamento serio que se publica sobre la materia, y aún así en el propio reglamento quien se lo lea verá que todo está muy abierto porque no sabemos realmente cómo regular esto. No podemos frenar un avance tecnológico que siempre viene, es decir, igual que vino Internet, pues ahora viene la inteligencia artificial. A nadie se le ocurre parar un avance tecnológico porque básicamente es imposible, porque lo puedes parar un tiempo, lo puedes parar en un sitio, pero va a seguir evolucionando en el resto. Entonces, ahora mismo todos los reguladores están mirando cómo controlar esta situación. Hay técnicas dentro de la comunidad científica y tecnológica, se aplican técnicas, hay muchos códigos de conducta, hay muchos códigos éticos, hay muchos principios
fundamentalmente o generalmente aceptados por la comunidad, pero sí que es verdad que si hay alguien que se salga de esos códigos, que a día de hoy casi todos son voluntarios y se respetan simplemente porque no queremos llevarnos mal entre todos, si alguien se salta ese código, se lo puede saltar y prácticamente no pasa nada, porque no hay una regulación a día de hoy que imponga multas o que imponga penas a quien no siga esos códigos, que insisto, que la mayoría de ellos son voluntarios a día de hoy. Porque el marco normativo es muchísimo más proteccionista en Europa que en Estados Unidos, como suele suceder siempre. Sí, en Europa, esto es una cuestión histórica, como has dicho. En Europa siempre se tiende a proteger al ciudadano por encima de todo, y el marco europeo protege sobre todo los derechos fundamentales, la protección del que menos el que menos recursos tiene, ¿no? Que al final es el ciudadano, que además ni siquiera es una persona técnica que pueda entender qué está pasando. Pero en Estados Unidos esa regulación, aunque hay regulaciones locales de ciertas cuestiones, pero la realidad es que no existe y está muy orientada a lo contrario, a proteger a la empresa, ¿no? Que es lo que se protege allí. Con lo cual, pues ahora en las elecciones vamos a ver, yo creo que el salvaje oeste en versión digital. Esa es mi predicción. Versión digital, me parece un titular espectacular, o sea que nos queda mucho por ver en los días que quedan. Yo creo que sí, yo creo que vamos a vivir un montón de noticias y vamos a empezar a ver incluso cuestiones muy exageradas. Se va a poner a la inteligencia artificial prácticamente como si fuera la causa de todos los males, por un lado. Después alguien la pondrá como el salvador del mundo, que al final, si no crees en la inteligencia artificial, pues no tienes forma de subsistir en el planeta. Yo creo que toda la polarización que tenemos en el ámbito político también se está extrapolando al ámbito tecnológico en la inteligencia artificial, y tenemos gente que está a favor, que está en contra, y yo creo que eso va a generar también una lucha en este campo que va a tener cierto tinte político, porque ya lo has dicho tú antes, cada uno está regulando, unos más proteccionistas, otros quieren más favorecer el desarrollo de la innovación y la empresa. Entonces todo eso se está transponiendo a los distintos partidos políticos, y hay quien quiere que uno avance más, avance menos, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues yo creo que sí, que vamos a vivir unos momentos muy interesantes, no solo ahora, sino en todo lo que queda de año y el que viene, y probablemente alguno más. Yo lo comparo un poco, Antonio, no sé si estarás de acuerdo conmigo, hablando de revoluciones tecnológicas inmediatas, la revolución de las redes sociales, que las redes sociales supusieron para un proceso electoral de generar ruido y tal. Bueno, pues la inteligencia artificial va a ser otra forma de generación de ruido. Sí, de hecho, la inteligencia artificial, eso es muy interesante lo que has dicho, la inteligencia artificial se alimenta de datos, necesita datos para entrenarse y necesita datos para construir en base a ello. Y las redes sociales son a día de hoy la mayor fuente de datos del mundo. Todo el mundo vuelca su vida en las redes sociales, con lo cual están dando todos los ingredientes a los sistemas de IA, que al final, recordemos, y esto es muy importante, que los grandes sistemas de IA están en manos de 4 empresas tecnológicas, con lo cual están en manos de 4 personas. Pues esas 4 personas prácticamente son dueños de toda la información sobre nuestra vida, y esa revolución que hubo en las redes sociales, de que de repente todo el mundo empezó a volcar su vida y a vivir más tiempo en el mundo de las redes sociales prácticamente que en el mundo físico, ahora la inteligencia artificial la está aprovechando, con lo cual se está digiriendo toda esa información que hay en las redes sociales, y eso le está dando una capacidad a la inteligencia artificial pues prácticamente infinita, como nadie había sospechado en toda la historia. Con lo cual pueden prácticamente, yo diría, y creo que no me equivoco, que en muy poquito tiempo la inteligencia artificial va a saber muchísimo más, va a ser capaz de anticiparse a nuestro futuro, porque va a saber muchísimo más de nosotros que nosotros mismos, gracias a los datos que hemos volcado en todas esas redes sociales. Pues así es como nos vamos a despedir. Seguiremos hablando de ese impacto, probablemente ya lo haremos después de las elecciones, porque habrá mucho que analizar. Así que de momento te doy las gracias. Antonio Flores, asesor de la Comisión Europea y profesor en la Universidad Francisco de Vitoria. Un placer. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego.